Qué rico que estés aquí con nosotros. Soy el pastor Daniel Zambrano. Y Claudia Patricia Cañas. Pastores del Centro Familiar Nueva Vida en Jesús, aquí en la ciudad de Kendall. Te invitamos para que nos escuches y nos veas en nuestros videos. Sé que hay una gran enseñanza que está a punto de ser compartida. Toma papel y lápiz y siéntete en la libertad de poder compartir esta enseñanza con todas las personas que a ti te rodean. Mira a la persona que está a su lado y dígale, Dios nos va a hablar hoy. Dígale, ¿cuántos creen que Dios nos va a hablar en esta mañana? ¿Cuántos tienen hambre y sed de la palabra de Dios? ¿Tiene su Biblia? A ver, ¿cuántos saben la Biblia? Levante la mano todos los que tienen su Biblia levantadita. Eso. O su libro, precioso libro. Es gordito, pesadito, sí. Mi esposa anda con esa Biblia grande para arriba y para abajo. Ella siempre la veo con su Biblia también. Algunos la cargan en el celular. La tenemos ¿Cuántos tienen la Biblia en el celular? A ver, levante la mano. Muy bien. ¿Y cuántos tienen la Biblia en el corazón? ¡Ah! Eso sí, ahí sí. Mucho mejor, mucho mejor. Hace 8 días empezamos una serie de enseñanzas donde apenas empezamos y dejamos la introducción. Tomamos un tiempo, unos 40 y tantos minutos, introduciendo un sermón, una enseñanza que vamos a desarrollar durante los próximos domingos. Y si usted tiene papel y lápiz, apunte porque vamos a tener mucho que hablar, mucho que compartir, mucho que decir con respecto a esto. Y estamos rápidamente para poder sintonizar a aquellos que están hoy por primera vez y a los que no han visto los videos todavía, rápidamente orientales, y hacíamos un panorama de lo que estamos viendo y de lo que estamos escuchando en el mundo. ¿Usted cómo ve el mundo? ¿Lo ve bien o lo ve mal? ¿Cómo lo ve usted? A ver, seamos sinceros, cuando usted enciende los canales de televisión, cuando usted sintoniza una emisora, cuando le llegan las noticias a su correo o a sus redes sociales, ¿usted cómo ve el mundo? ¿Cómo ve el mundo? ¿Cómo ve Palestina? ¿Cómo ve Israel? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve Rusia y cómo ve Ucrania? ¿Cómo ve la economía a nivel mundial? ¿Cómo ve su país en Latinoamérica? ¿Su país cómo lo ve? Porque este es nuestro país, Estados Unidos, pero ¿cómo ve su país en Latinoamérica? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ven los jóvenes? ¿Cómo ven los jóvenes? ¿Cómo ven los adultos ahora con esta situación del seguro social y la jubilación? ¿Cómo lo ven? Estamos viendo cosas bien complejas al respecto. Y entonces cuando mirábamos esto acerca de lo que está pasando, pues también tenemos que aprender a ponernos no solamente los lentes correctos con respecto a lo que estamos nosotros viendo, sino que además de eso tenemos que aprender a tener la dirección correcta, porque podemos tener, decíamos como a manera de ejemplo, unos lentes nuevos, recién formulados, bien calibraditos a su visión, pero si usted se pone esos lentes y usted va a ir a alguna dirección y su GPS no está bien calibrado, ¿será que usted va a llegar al destino que necesita llegar? Ahí sí queda difícil. Entonces, nosotros no podríamos hacer mucho por lo que está pasando en el mundo. Nosotros diríamos, no, pues no vamos a tener la oportunidad de ir a hablar con el presidente X o con el presidente tal. Nosotros no podemos ir a hablar con los asesores de la Reserva Federal de los Estados Unidos para el manejo de los intereses y toda la situación. Nosotros no podemos hablar con el presidente X o Y para poder tomar una decisión social o política con respecto a esto. Nosotros humanamente quedamos muy limitados. Y entonces nos hacemos la pregunta, pero entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer? Y entonces decíamos que nosotros, por el llamado del Señor, nos constituyó y nos llamó a ser la sal de la tierra. Diga conmigo, yo soy la sal de la tierra. Y decíamos, entre tantas cosas, que a veces nos quedamos tan guardaditos, tan asentados ahí en el salero, estamos tan cómodos dentro de ese salero, y la sal solo sirve cuando sale. De lo contrario, la sal muy bonita, ahí guardadita, pero no sirve. Y entonces, a una manera de metáfora, decíamos que lo que está pasando es que se está agitando el salero, se está agitando el salero, porque el Señor quiere salar, el Señor quiere que su iglesia haga presencia con respecto a lo que está pasando allí. Y en medio de este proceso, Dios ha empezado a transformar la iglesia, y utilizábamos una palabra que era: Dios está reformando la iglesia. Y entonces miramos algunos aspectos con respecto a esto.
y hoy entonces queremos adentrarnos en este tiempo. Si usted ve una imagen como esta, si usted ve una persona de bata blanca con un estetoscopio, y si de pronto lo viene a atender a usted y aquí dice cirujano, ¿a usted le gustan los médicos? ¿A cuánto le gustan aquí los médicos? Bueno, allá hay una mano levantadita que le gustan los médicos. ¿A cuánto les gusta asistir a los médicos? Ahí sí no. ¿Cuántos son felices yendo a visitar hospitales, urgencias? ¿A cuánto le gusta? Ninguno. ¿Cuántos evitamos al máximo los médicos? Levante la mano. Ahí sí ya empiezan a levantar. No nos gusta, porque ya para nosotros hablar de medicina, o podríamos verlo como una profesión de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. Eso es una de las profesiones que demanda demasiado, como puede también significar dolor, tratamiento, sangre, medicinas, diagnósticos, y eso son cosas que no nos gustan. Entonces, cuando estamos hablando de esto, quiero adentrarme un poquitico y quiero que mire esta imagen que está allí, porque ahora no solamente estamos hablando de médicos, sino que voy a hablar, y ya vamos a conocer el tema de lo que quiero compartirle y por qué le puse así. Cuando hablamos de este tiempo de reforma, de lo que Dios está reformando, porque Dios ha dado un plano original, pero nosotros como iglesia por muchos años hemos empezado a asimilar cosas que nos hemos alejado del propósito y del destino que Dios tiene para la iglesia. Somos expertos y ya vamos a tomar el tiempo para desarrollar esto. Y ahora, en este tiempo, lo que Dios está haciendo, porque yo creo que cuando el Señor venga, yo no sé si usted cree y sabe que Cristo viene pronto, si usted lo cree, diga amén. Cuando Cristo venga, va a venir por una iglesia bonita, por una esposa bella, por una hermosa doncella, que dice la Biblia que tiene que ser el vestido blanco y tiene que ser sin arruga y sin mancha, tiene que ser el vestido. Entonces Él está preparando su iglesia, así como una novia se prepara y se atavía para el novio. Y como el novio viene, entonces la iglesia necesita estar linda. Como estamos por ahora medio chuequitos, porque yo no sé si usted nota que hay una cantidad de enseñanzas, hay doctrinas, hay predicadores, hay una cantidad de cosas que salen con tanta cosa. Uno dice, oiga, pero eso sí es correcto, eso sí es cierto, lo que están enseñando sí está alineado, sí es lo que la palabra de Dios dice, o por el contrario, estamos trayendo una cantidad de enseñanzas y cantidad de cosas que la gente o se confunde o se desvía. Y entonces cuando hablamos de ese proceso de reformar, pues tenemos que ir a poder definir ese tiempo de lo que Dios está reestructurando en este tiempo. Porque la palabra reformar lo que significa es volver a formar, volver a hacer las cosas nuevas, a volver a darle una nueva forma. Y cuando nosotros miramos, si vamos a ir a los idiomas originales de la Biblia, si vamos al griego, por ejemplo, no encontramos esa palabra reforma. La palabra reforma no la encontramos ahí. Pero sí vamos a encontrar dos términos que se asemejan. Diga conmigo, se asemejan. Se acercan a lo que es usted y yo conocemos como reforma. La primera palabra es la palabra anakeinosis. Esa palabra significa renovación. ¿Qué significa? Renovación. Parece reforma, pero no es. Y ya vamos a desarrollar eso despacio. Yo necesito entrar despacio para que usted entienda dónde es que vamos con ese tema. La segunda palabra es muy conocida por usted. La segunda palabra en el griego, que se asemeja mucho a lo que es la palabra reforma, pero no alcanza a lo que es el sentido que se quiere alcanzar. La segunda palabra es metamorfosis. ¿Esa sí la ha escuchado usted? La palabra metamorfosis, esa significa, lo que significa es una transformación. Y hay muchas aplicaciones, y el pastor David aquí con el griego nos puede dar una gran enseñanza acerca de la metamorfosis, de lo que es una transformación. Sin embargo, vuelvo y le digo, estas palabras en el griego se acercan a lo que es una reforma, pero no da el énfasis. Y entonces me encuentro yo que hay una frase
en el latín, de donde va a venir la palabra reforma y donde vamos nosotros a poder desarrollar más. Y es esta palabra que usted está viendo ya ahí en la pantalla. Es la palabra en latín pliris diórtosis. Esa palabra, lo que literalmente significa corrección completa. ¿Qué significa esto? Una corrección completa. Y viene de unas raíces donde no me va a tener el tiempo para hablar acerca de esto, pero esta frase diórtosis que usted está viendo allí, el final de ortosis que está usted viendo ahí, hay una palabra que usted conoce mucho. De esa misma palabra viene dentro de la medicina algo que se llama ortopedia. ¿Ha escuchado esa palabra ortopedia? Que tiene que ver con volver a reorientar todo lo que el sistema original, como Dios nos hizo, debe volverse a orientar. Y ahí es donde vamos nosotros a empezar a entrar a ver cómo Dios está tratando con la iglesia para volvernos a orientar y poder nosotros tener esa oportunidad de estar alineados como Dios espera que su iglesia esté alineada. Por eso hasta las imágenes que le he puesto allí son medio médicas allí. Ahora déjeme hacerle una pregunta. Yo no sé, aquí hay personas que venimos de Latinoamérica, que veníamos tal vez de lugares donde no hay un médico cerca, donde no había un hospital cerca, o era muy costoso, o no se tenía los recursos o el seguro para ir. Pero cuando alguien se tronchaba un pie, ¿tú sabes lo que es la tronchadura? Cuando alguien se dislocaba un pie o alguna articulación, cuando alguien se fracturaba, cuando alguien se lastimaba en su sistema locomotor, ¿a dónde iba? ¿A dónde iba? ¿A dónde? El sobandero, el sobador. Ahora, ir donde un sobandero o donde un sobador, ¿eso es bueno? Es bueno, pero vamos a la pregunta, ¿es bueno? Depende de cómo esté la postura. Muy buena pregunta, depende. Uno diría sí es bueno porque al final van a enderecer. Ahora, que sea agradable es otra cosa. Porque si usted recuerda lo que hacen los sobanderos, ¿sí sabe lo que hacen esa gente? Bueno, hoy en día hay una ciencia que es la quiropraxia, los quiroprácticos, que agarran a las personas y los estiran y los cuelgan y traquean por acá. Eso es doloroso. ¿Usted se animaría a ir a un ya veo, le dije, no, yo no iría por allá. No, uno lo evita al máximo. Ahora, si el sobandero no tiene ese aparatico ahí o ese diagnóstico, en lugar de estar haciendo un bien, va a hacer un mal. Entonces, por eso ahí sí tendríamos que decir, depende. ¿Y por qué le digo esto? Porque sé que es traumático y vamos a mirar nosotros como a través de estas radiografías, de estos exámenes, vamos a mirar a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, a la iglesia, para ver si estamos bien alineaditos. Ahora, yo no sé usted, pero cuando toman esas placas de radiografía, a uno se las muestran y usted las entiende. Para usted todo está ¿qué? Blanco y negro, y usted queda. Ahora, esos profesionales miran y dicen, ¡ay, mira, aquí hay un fibroma, aquí hay una cosa de esta, aquí se está formando esto, y si es de pulmones, empiezan a mirar y dicen, ¿pero a dónde? O es más, hasta las ecografías que le hacen a los bebés, ¿se acuerdan cuando las mujeres embarazadas? Ellos ven ahí la cabeza, que ven la columna, que ven los bracitos, y uno ve manchas negras, es como dice el hermano, blanco y negro, uno no ve nada, uno no entiende nada. Pero el que sabe, sabe. Muy bien, el que sabe, sabe. Y nosotros vamos a ver que la iglesia, cuando uno la mira, aparentemente está bien. Y lo que está pasando, uno dice, no, está bien. Pero como uno no sabe, pero cuando uno mira a través de la palabra, uno puede saber si las cosas están, o si hay una cosita, o hay otra cosita. Era necesario entonces que miremos la forma de cómo reorientar, de cómo nosotros volver a llevar
a la iglesia una rectificación total. Escucha muy bien. Lo importante cuando se hace una diórtosis, una restauración completa, lo importante, una corrección completa, no es solamente que los elementos vuelvan a tomar su lugar. No es necesario, eso hay que hacerlo, pero no se puede quedar solamente allí, sino que se necesita también que durante ese proceso todo se vuelva a conformar de acuerdo a lo original. Porque se puede corregir algo y colocar algo en su lugar, pero si ese no está acorde al diseño original, se puede estar cometiendo graves errores. Y en la ciencia pasa, le pueden hacer algo, ¿cómo se llama? A lo que ponen los médicos, los ortopedistas, que ponen algo externo en el cuerpo para poder corregir, para que el cuerpo pueda tener sus funciones casi normales o lo más parecido al original. ¿Cómo se llama eso? Le ponen unas ¿qué? ¿Unas qué? Yesos, platinos, se llaman Entonces vamos a ver que el cuerpo de Cristo, la iglesia, usted va a deber entender en ese mensaje, le hemos puesto por años movimientos, denominaciones, manifestaciones, una cantidad de cosas que son prótesis. Y aunque algunas vuelven a colocar en su lugar, muchas veces no están conforme al diseño original. Y este elemento, escucha, cuando hablamos de una corrección completa, estamos hablando no de hacer una copia. Estamos hablando de algo que no es solamente algo que va a quedar a medias, que va a quedar allí casi que alineado, casi, no, es alinear completamente, volverlo a llevar a su punto original. Hay gente que dice, no, es que casi, es que parece, pero no es. Y por eso entonces hay que hacer los diagnósticos y por eso, para mirar cuánto de inclinación, cuántos grados, todo lo hacen ellos para saber. Y para eso necesita terapia, para volver a alinear. Y cuando estamos hablando de esta corrección, corrección completa, no estamos hablando de ser imitadores o de aceptar cosas que sean imitaciones, que parecen, pero no son. No estamos hablando de algo que se parezca como el original, es volver a ser el original. Estamos hablando no de una restauración, y eso tengo que hablar ahora y detenerme porque hay diferencias, y le tendré que hablar en otro idioma, le tendré que hablar en el idioma de los constructores, de los arquitectos, porque cuando estamos, y aquí estamos hablando con una casi arquitecta, porque cuando estamos hablando de restauración, que es una palabra que utilizamos nosotros muchos aquí en la iglesia, restauración familiar, restauración económica, la restauración del ministerio, hablamos mucho de restauración y eso es bueno. Sin embargo, hay que tener diferencia, que hay varios tipos de restauración. Cuando estamos hablando hay que mirar el original completamente. Podemos encontrar, ¿sabe que encontramos 3 tipos diferentes de restauración? Yo le estoy hablando de reforma, le estoy hablando de esta corrección completa y le estoy hablando de restauración. Pero cuando hablamos de restauración específicamente, me encuentro que hay una restauración que ellos llaman una restauración científica o filológica. ¿Qué significa eso? Es que esta disciplina lo que trata es enfocarse en preservar. Lo importante es preservar lo que se va a restaurar, lo que se va a organizar, lo que se dañó en algún momento. Y entonces lo que se trata de preservar, y se va a tratar de obtener las cosas, los elementos, para que sean muy parecidas al original, lo más posible. Pero también hay una restauración estética y funcional, que lo que le interesa es que el aparato, el mueble, la construcción vuelva a tener la apariencia que tuvo en su momento, como fue antes el original. Y entonces no importan los materiales, lo importante es la fachada.
Que se había aquí un listón café, pero era madera. Ay, la madera está muy costosa, era de cero. No, pongámosle cualquier tipo de madera, eso ahí, metámosle yeso y píntalo café. Parece, pero no es. Y la gente dice, oh, están restaurando el edificio, oh, están restaurando esto. Pero lo que están haciendo es algo parecido, pero ya hay otros materiales. ¿Sí me comprende la diferencia? Ahora, hay otro tipo de restauración que se llama la reconstrucción, donde ahí lo que se busca es recrear y se quiere reponer todos los faltantes de un edificio y volver a colocar los elementos para que sean completos. Es cuando la gente muchas veces dice, hasta tumba algo, dice, vamos a tumbar esto y vamos a reconstruir algo, y se acabó. Eso es algo totalmente diferente. Pero cuando estamos hablando del proceso de la iglesia, no es esto. Estamos hablando de algo que es mucho más delicado, es más complejo. Y así como usted no trata su cuerpo como usted quiera, y así como usted cuida su cuerpo, diga por favor amén. Y así como usted presta su cuerpo para un buen profesional, usted no le pone su cuerpo a cualquiera. Si usted le dice, mira, hay que hacer X cirugía, hay que poner esta, usted se va a cualquier matasano por ahí para que lo opere, para que lo trate, para que lo restaure. ¿Usted haría eso? Y si es un dictamen bien feo, usted se busca 2 o 3 opiniones porque usted quiere estar en las manos del mejor. Ahora, si nosotros hacemos eso con nuestro cuerpo, imagínese tratar con el cuerpo de Cristo, que es la... No podemos tratarlo con cualquier matasano por ahí, con cualquier aparecido. Lástima que hay muchos que están poniéndole su reestructuración espiritual a una cantidad de pastores que por YouTube, que por TikTok, que por Instagram, y dicen una cosa y el otro dice la otra, y porque el pastor que más gente le va, y porque la iglesia es muy grande, y porque la iglesia tiene luces, y porque la iglesia tiene eso. Pero lastimosamente no están haciendo las cosas como el verdadero Señor a través de su palabra quiere que se haga. Y yo puedo estar cayendo también en ese error. Por eso yo necesito constantemente venir a alinearme conforme a la palabra para poder tratar el cuerpo de. Porque es que a mí el día de mañana me van a llamar, me van a decir, vea Señor, a usted se le entregaron tantas almas y usted lo que hizo fue ponerles prótesis a ellos. Usted lo único que hizo fue entretenerlos a ellos. Usted lo único que hizo fue aprovecharse, como mucha gente se aprovecha económicamente. ¿Qué cosa? Usted lo único que le interesaba era la fama, decir que tenía tantos likes y que viajaba por tantos países. Y eso es un grave error. Es una responsabilidad muy seria que tenemos nosotros los predicadores ante el Señor. Cuando hablamos de esta corrección completa, estamos hablando no solamente de una reintegración ni una consolidación, e incluso no estamos hablando de una innovación. ¿Sabe lo que es la palabra innovación? Es bonita. Innovar es bonito. Eso es bueno, estar uno innovado. Hubo un muchacho tan innovado que ¿sabe qué hizo? Se sacó un ojo y se puso una cámara para poder hacer una película con su ojo de cámara o con su cámara de ojo. Se innovó, pero se salió del propósito original. Y hoy en día cuando las fachadas, diga conmigo fachadas, la fachada vende, lo que es la estética vende. Hay mujeres, hay hombres que se ponen una cosa aquí, se ponen acá, se ponen aquí, se ponen aquí, y cuando usted mira, ponen arriba, ponen abajo, ponen adelante, por todo. Tiene una cantidad de prótesis que al final eso le va a cobrar la factura. Mire, este tema que vamos a desarrollar en los próximos domingos es algo serio, es algo delicado, es algo muy importante para nosotros. Quiero avanzar y decirle entonces que yo creo, de una manera muy personal, ahí tiene una imagen que muy poco le gusta, que cuando nosotros tenemos a un Dios que comienza las cosas de una manera original, de una manera funcional, y cuando Dios crea toda la creación, pero cuando llega y hace al hombre, dice algo totalmente diferente con respecto a toda la creación. Cada vez que Dios construyó algo, hizo algo, Él dijo, vivió Dios que era bueno, y Dios creó los animales, y vio Dios que era bueno, y Dios hizo las plantas, y vio Dios que era bueno. Pero cuando crea el ser humano, dice, y vio Dios que era bueno,
en gran manera. Eso significa que el diseño que Dios nos dio a nosotros, tanto físicamente como el diseño que Él tiene en su cuerpo espiritualmente, es bueno en gran manera. El problema está en que nosotros no hemos entendido esto. Y hemos estado caminando con una cantidad de cosas. Le hemos estado corrigiendo a Dios. Le hemos estado enseñando a Dios. Le hemos estado sugiriendo a Dios cómo es que nosotros tenemos que manejar nuestras vidas. Y nosotros hemos sido más osados y más atrevidos de empezar nosotros a desalinear las cosas, y aún así somos tan conchudos que nosotros mismos le metemos mano a lo que Dios ha establecido y hasta nos justificamos y nos sentimos más inteligentes y más sabios que Dios. Y si no, pregúntele a Adán y Eva y verán. Pregúntele a ellos qué hicieron con el plan original de Dios. ¿Qué hicieron? Como decía Claudita ahora, el plan original. Sin plano es difícil trabajar. Es muy difícil. Se pierden recursos, se pierde tiempo. Es dificilísimo, casi imposible. Si no, pregúntele a Israel qué pasó con el pueblo de Israel, con el plan de Dios que Dios tenía para Israel. Pero Israel empezó a ir por acá y a poner esto aquí, y empezó a poner esto y a pensar esto, y fueron más inteligentes que Dios. Y mire cómo está el pueblo de Israel hoy. Pero no vayamos muy lejos. Pregúntele a la iglesia. ¿Cómo está la iglesia que Cristo dejó, a la que hoy en día tenemos nosotros y todo lo que estamos viendo? Yo no sé si a usted le da pena ajena de lo que algunos hermanos y hermanas hacen en las calles, en los videos, lo que dicen, a mí a veces me da pena. Ay, Dios mío, y dirán todos los pastores igual, porque es que todo es por medio de billete, dinero. Entonces la iglesia se ha desalineado y nosotros tenemos que empezar a reorientar. Así que, con todo el cariño, yo quiero decirle, mire, nosotros estamos corriendo un peligro muy serio. Nosotros tenemos una gran responsabilidad delante de Dios y delante de la iglesia, delante de las almas. Tenemos que caminar derecho. Porque a través del tiempo nosotros hemos comenzado a añadir cosas. Nosotros hemos empezado a importar cosas. Nosotros hemos empezado a tener una cantidad de mejoras. Nosotros lo que hemos hecho con esta iglesia es empezar a tener opiniones, a tener conceptos, a tener doctrinas, a tener dogmas, a tener hasta canons, a tener una cantidad de posturas y de posiciones y aún declaraciones. Nosotros nos hemos atrevido a sugerirle al diseño original cómo debe funcionar. Es más, hemos sido tan osados que nos hemos encargado de recomendarle a Dios cómo debe trabajar con su iglesia. Y entonces yo me encuentro con una cantidad de cosas que no estaban en el diseño original de Dios, pero que son parte, no eran parte de lo que Dios quería hacer con su diseño. Ahora, el problema no es solamente reconocer las cosas que están mal, sino también es fundamental el saber cómo vamos a salir de ellas. Porque es que una persona puede traer un diagnóstico, el médico puede decirle, mire, esto es lo que tal tiene tal persona. Y la pregunta es, bueno, lo tiene, pero ahora, ¿cómo se trata eso? ¿Cómo va a salir de eso? Hay posibilidad de corregir, hay posibilidad de mejorar, hay posibilidad de cambiar. Eso es lo importante. Y en la vida hay cosas que nosotros dejamos entrar a nuestra mente, a nuestra educación, a nuestra alma. Empezamos a dejar traer cosas que se empiezan a volver parte de uno, se vuelven parte de uno. Y cuando un objeto se mete en el cuerpo, nosotros utilizamos un término. El término es de que eso se encarnó. Se nos han encarnado una gran cantidad de cosas. Es más, muchas veces las cosas se meten y ya están tan adentro que no solamente se encarnan, sino que hasta se vuelve un callo. Y eso no era parte del plan original, no era parte del diseño original, pero ya es tan nuestro
que ya nosotros nos apropiamos. Y así como decimos, es que mi enfermedad, ¿usted nació con enfermedad? No, pero ya es tan nuestra que ya le decimos mi, y hasta la consentimos. Ay, le echamos cremitas, y le damos comidita, y le damos medicinita, porque es mi enfermedad. Otros decimos, no, es que yo soy así, yo nací así. Algunos dicen, no, es que mi familia todos somos así. Y algunos sacamos pecho y decimos, no, es que todos los cubanos somos así, y todos los colombianos somos así, y somos así, y le gustó bien, sino, y eso no es el plan original. Si nota hacia dónde queremos empezar a mirar y proyectar de todo lo que el Señor quiere hacer con nosotros en la iglesia. Y hay cosas que se han encarnado y se han vuelto parte de nuestra cultura. Cosas que están entrando. Quiero terminar con esto. Primero voy a tocar lo que entra, para después tocar lo que sale. ¿Cómo? Si miramos físicamente, ¿cómo reacciona el cuerpo frente a un cuerpo extraño? ¿Cómo funciona el cuerpo? Lo primero, ¿sabe qué hace el cuerpo cuando un pedazo de madera, una astilla o algo llega y se mete allí un cuerpito extraño, lo que sea, un mugre en el ojo, algo? Lo primero que va a ocurrir es un proceso de inflamación, donde el cuerpo va a reaccionar y se va a disponer y va a pelear y se va a crear una resistencia. Pero va a llegar un momento donde no solamente se va a inflamar, sino que el mismo cuerpo, mire lo que hace, empieza a tener un proceso de crear unas fibras, de encapsular, se llama en medicina, de encapsular ese objeto, para crearle primero una zona ahí de fibras y todo, para aislarlo del cuerpo y tener el cuerpo, aunque está dentro, protegido. Y así pasan muchas cosas de nosotros. Hay cosas que no nos gustan, pero después de que se ha hecho parte de nosotros, de nuestra cultura, ya se vuelve tanto parte. Ahí está ahí guardadito, y nadie le puede tocar. Y esa astillita, usted ahí no le duele, no es sino que alguien lo roce y vuelve a dolerle. ¿Sí le pasa o no? Y uno dice, pero ¿qué me pasó aquí? ¿Qué me pasó aquí? Lo segundo que pasa en el cuerpo, cuando un objeto extraño se entra, es que el cuerpo, muchas veces de manera natural, expulsa. Él busca la forma de rechazar, porque no es parte del cuerpo. Pero a veces no se logra. Se tomó algo que no era correcto, algo que cayó mal, el mismo cuerpo va a expulsar por alguna de las formas. Pero lo tercero que ocurre en el cuerpo cuando entra un objeto extraño es que va a crearse una reacción, un rechazo, incluso una infección por causa de ese cuerpo que está allí metido. Y usted va a descubrir durante los próximos domingos que hay cosas que han entrado al cuerpo de Cristo y que nos ha empezado a nosotros a meterse como virus para allá y para acá y cantidad de cosas, y algunos hasta han desarrollado anticuerpos contra cosas que son malignas, hay malas, pero están ahí ya, están dentro de su cuerpo. Ahora, ¿quiere usted ver esto desde una perspectiva bíblica? Porque no hemos abierto la Biblia y le dije, prepare la Biblia y usted no la ha abierto. Le voy a dar dos razones bíblicas y con eso nos vamos para la casita. Pero déjeme preguntarle, ¿cuál quiere primero? Que le hable de ¿cómo le puedo llamar? ¿De la más repugnante? ¿O quiere que le hable de la manera, primero le muestre la parte más fuerte, más traumática, más caótica? ¿Cuál quiere primero? Le voy a dar dos razones de cómo la Biblia nos va a mostrar esto que estamos hablando, de esos agentes que entran al cuerpo y que hay respuesta para eso. ¿Cuál quieren primero? La segunda. Bueno, entonces acompáñenme por favor al Evangelio según San Mateo. Vamos al Evangelio según San Mateo. Y usted entonces va a ir rápidamente al capítulo 7. Mateo capítulo 7. Verso 21. Mire, esta para mí es la más traumática, la más fuerte. La otra es más desagradable. Vamos a verla por qué. Dice el verso 21. Jesús está hablando. Jesús dice, no todo el que me dice Señor,
Señor entrará al reino, en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Recuerda que ya tuvimos una serie hablando de la voluntad de Dios. Sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Eso en muchas de las iglesias que hacen hoy en día eso, hacen milagros y profecía por allá y liberaciones por acá. Y eso debe existir dentro de la iglesia. Para mí debe existir dentro de la iglesia todo eso. Pero esta gente está diciendo: hicimos todo eso. Y el Señor, ¿qué les va a responder? ¿Qué dice el versículo 23? ¿Qué dice? Entonces yo les declararé, dice Jesús, nunca os conocí. Apartaos, sacaos de mí, hacedores de maldad. Esa para mí es la más traumática que la otra, porque está hablando de gente que llamaba a Jesús, ¿cómo lo llamaba? Señor. Por lo tanto era gente que tenía cierto conocimiento del Señor. Estaríamos hablando de gente que en su nombre usaron la iglesia y todo para predicar, para profetizar, para hacer milagros, para hacer campañas evangelísticas, para hacer CDs, música, para hacer una cantidad de cosas. Y llamaban al Señor, ¿cómo? Señor. Sin embargo, el Señor le dice: ustedes me llamaron muy bonito, Señor, hicieron muchas cosas, pero eso que hicieron, miren, note, Jesús dice: eso que ustedes hicieron. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? ¿Pantalla? Sí, pero ahí bíblicamente, ¿qué leímos? ¿Qué hacían ellos? Con esos argumentos que ellos dijeron: Señor, ¿nosotros qué? ¿Qué hicimos? Milagros, liberaciones. Y dice: echaron fuera demonios. Muy bien, ¿qué más hacían ellos? Profetizaron. Muy bien, ¿qué más hacían? Sanaron. Pregunto, ¿eso es malo o es bueno? ¿Por qué Jesús dice: eso que ustedes hicieron son hacedores de maldad ustedes? Porque lo hacían para ellos. Pero hay una razón muy importante. Jesús dice: apártense de mí, yo nunca. Es posible hacer todo eso sin conocer al Señor. Y lo que no se hace con el Señor, contra el Señor es. Por eso es muy importante que antes de que haya una cantidad de cosas, el Señor esté en nosotros, con nosotros, que nosotros podamos tener conocimiento del Señor. Y esa frase, el pastor de pronto podemos tertuliar más adelante, esa palabra que está ahí en el griego, lo que quiere decir es: han tenido tanto nivel de comunión, de intimidad, que esa misma palabra se utiliza muchas veces para describir tener relaciones sexuales íntimas. Es la misma palabra que cuando en el Génesis, ya en el hebreo, dice: y Adán conoció a su mujer. ¿Lo ha leído cuando usted ha leído Génesis? No significa que Dios le dijo: Adán, te presento a Eva. Eva, te presento a Adán. Mucho gusto, Eva. No es eso. No está diciendo eso. Está diciendo: conocieron. Esa es la palabra. En otras palabras, es una iglesia que no tuvo intimidad con el Señor. No tuvo intimidad con el Señor, por lo tanto el Señor los rechaza. Cuando a mí me llamaron el viernes, el jefe me dice: Daniel, le tengo que decir una mala noticia. ¿Usted qué se imagina? Que me van a echar. ¿A cuántos aquí lo han echado? Levante la mano todos los que en algún momento de su vida lo hayan echado de un trabajo, de algún negocio, de algo. A ver, levante la mano. ¿A cuántos lo llamó el novio o la novia y le dijo: oye, quisiera hablar contigo, ¿será que podemos vernos en el restaurante tal? Tengo que hablar algo muy serio contigo. Y resulta que después de todo eso le dicen: no más. ¿Cómo se siente usted cuando es rechazado? ¿Cómo se siente usted cuando le dicen no más? Eso es terrible. Ahora, es preferible que a uno lo eche un jefe, que a uno lo eche un esposo o una esposa. Es preferible que lo eche una novia
Y no que el Señor a uno le diga, llegaste hasta aquí, pero no entras, te vas. Por eso le digo que esta es la más traumática, hermano Humberto. Para mí, esta es más fuerte. Que yo me esforcé, prediqué, canté, diezmé, hice una cantidad de cosas, serví, y al final me dice, hiciste todo eso, pero no nos conocimos. Eso es traumático. Le voy a hablar ahora la repugnante y nos vamos. Y le voy a hablar la repugnante, y qué bueno que quedó de último, y por eso fue que celebramos la cena al comienzo del servicio y no ahora. Acompáñenme al libro de Apocalipsis. Vamos al libro rápidamente, Apocalipsis. Pasamos del primer libro del Nuevo Testamento que habla de la iglesia hasta el último, Apocalipsis. Capítulo 3. Capítulo 3 de Apocalipsis. Capítulo 3. 1, 2, 3, number 3. ¿Ya usted está en Apocalipsis capítulo 3? Busque allí el versículo 14. Verso 14. Mire, dice la escritura así. El Señor está hablando, le está hablando a Juan y le dice, Juan, escribe al ángel de ¿a quién va dirigida esa expresión? ¿A la iglesia? No. ¿A quién? Al ángel de la iglesia. ¿Y quién es el ángel de la iglesia? El pastor. Mire, este es un mensaje para alguien de ambiente cristiano. No le va a hablar a seculares, no va a hablar allá al presidente de la república, no, le va a hablar a la iglesia y directamente al que está al frente. Escribe y si le afecta al ángel, le afecta al resto. Si le afecta la cabeza, afecta el cuerpo. Le dice así: he aquí el amén, refiriéndose a Cristo, el fiel y verdadero. ¿Quién es el amén? El fiel y verdadero. ¿Quién es? Cristo. ¿Quién es? Diga conmigo, Cristo es el amén. Diga, Cristo es el fiel y verdadero. He aquí el amén, el fiel, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, mire lo que dice: yo conozco tus. ¿Se acuerda que Mateo está hablando de unas obras que el Señor conocía? Que predicaban, profetizaban, hacían milagros, liberaciones. El Señor lo conoce todo. Diga conmigo, el Señor lo conoce todo. Él conoce todas nuestras obras, tanto las que hacen bulla como las que no hacen bulla, las que hacemos delante de muchos y las que hacemos en el secreto. Él las conoce. Podemos engañar a cualquiera, pero Él todo lo ve. Él las conoce, pero dice: yo conozco tus obras y tú no eres ni frío ni caliente. Ojalá, y esa palabra no sé, ¿usted sabe dónde viene la palabra ojalá? Esa palabra que colocó Reina y Valera allí, ojalá, sí señora, va atribuida a Alá, al Dios de por allá. De ahí viene la palabra ojalá, y usted utilizamos ojalá tal cosa, ojalá tal. Eso es darle esperanza que Alá haga algo. Sigue cuando uno empieza a leer Biblia como, ay Dios mío. Pero miren, en otras palabras, lo que el Señor quiere decir es: yo prefiero que tú seas frío o que seas caliente. Pero cuando tú eres tibio, o sea, no eres ni frío ni tampoco eres caliente, ¿qué va a hacer el Señor? ¡Uy! ¿De qué? Ay, es por eso yo le decía que esa es la palabra desagradable. Yo le dije que uno era fuerte y la otra es agradable. Porque a cuántos de los que estamos aquí nos gusta vomitar. Ay, y me permite ser un poco más gráfico. La palabra que utiliza ahí en el griego es algo que está con la intención de, es algo que nace con una intencionalidad, en el cual dice: después de esto, después de hacer todo esto, yo voy a hacer algo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y entonces utiliza la palabra emeo, que viene la palabra émesis, que es vomitar, esa palabra vómito.
Y en un proceso de vómito hay 3 etapas. La primera de ellas es la que se conoce como las náuseas. Es el momento previo. Es esa sensación desagradable donde usted empieza a sentirse incómodo, donde usted empieza a sentir mareo, usted empieza a sentir que se le baja la tensión, usted empieza a sentir un poco de cosas por todos lados y se empieza a indisponer totalmente. El estómago empieza a crujir, el cerebro empieza a tener una lucha contra el estómago contra la lucha, la cabeza contra el cuerpo contra la cabeza. Empieza a haber una situación ahí en esas enzimas y todo allí. Y después de eso lo que va a pasar ahí es que el ritmo respiratorio se va a empezar a afectar, el ritmo cardíaco también empieza a hacerse afectado, todo por ese sentimiento ahí de esa náusea, de lo que está pasando, porque algo entró en el cuerpo y está cayendo mal. Y entonces el cuerpo empieza a prepararse para expulsar. Y después lo que ocurre es de que tenemos unos esfínteres tanto en la boca del estómago como ya al final del intestino, y entonces el del intestino ahí empieza a apretarse, a contraerse, y el otro va a empezar a relajarse, el otro va a empezar a prepararse para poder evacuar. Luego, después de eso, va a haber una parte donde va a estar el vómito como tal, donde hay unas contracciones musculares y todo lo que estaba allá adentro ahí empieza a pronunciarse para empezar a salir, y finalmente hay el proceso de expulsión. Y no va a ser más gráfico porque esa sensación es fea. Pero ¿sabe qué pasa? Que hay una etapa muy importante que es después del vómito. Porque después de que el cuerpo vomita, ¿cómo se siente el cuerpo? Descansa. Sin embargo, si eso es recurrente, ¿qué puede pasar con el cuerpo? Se puede debilitar, se va a deshidratar. Y cuando se pierde agua, también se pierden sales. ¿Ya entiende por qué tuvimos que haber hablado hace 8 días de las sales? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Le está diciendo, mire, hay una iglesia que no fue ni frío ni caliente. Se me metieron dentro del cuerpo, pero como son un cuerpo extraño, yo voy a tener que empezar un proceso donde me va a sentir incómodo, donde voy a tener espasmos musculares, y precisamente no son esas manifestaciones, pero el Señor va a empezar y eso es feo. Por eso le decía que esta era desagradable. Y por eso no quise terminar con esta imagen, para después tomar la cena. Porque yo sé que cuando a usted le hablamos de vómito, eso es horrible, feo. Y un vómito cuando queda ahí y pasan los días, si no se limpia, eso coge un olor terrible. Que Dios nos ayude a nosotros a no ser expulsados por Él. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos ayude a tomar decisiones, o somos o no somos. Yo les quiero recomendar, seamos. ¿Me permite recomendarle? Seamos de los que el Señor quiere hacer. Si Dios lo permite, dentro de 8 días vamos a empezar ya el tema. Usted va a conocer cómo le pusimos a este mensaje y todo. Pero quiero preguntarle, ¿cree que este mensaje le bendijo a su vida? ¿Cree usted que esto lo empieza a ubicar con respecto a lo que usted es como hijo y como hija de Dios? Vamos a ver cómo Pablo va a tratar con una iglesia, la de Corinto. Le invito a que la lea la primera carta, por lo menos la primera, no lea la segunda. Dicen algunos teólogos que fueron varias cartas las que Pablo tuvo que hacerle a esa iglesia en Corinto, varias, y una de las cartas se perdió. ¿Por qué? Porque esa iglesia iba a mostrar condiciones que son muy comunes a la iglesia y que usted y yo necesitamos escuchar. Póngase de pie, por favor. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta enseñanza. Sé que este video fue de gran bendición para tu vida, y si así lo fue, por favor, compártelo, transmítelo a aquellas personas que tú crees que pueden ser bendecidos. Todos tus contactos, tus familiares, tus amigos, compañeros de trabajo, de estudio, en fin.
que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios llegue a cada alma. Ese es el gran deseo de cada uno de nosotros. Si tú quieres comunicarte con nosotros, tienes alguna petición de oración, tienes algo que comentarnos, por favor, aquí están nuestras redes sociales donde vamos a escucharte, donde vamos a escribirte y vamos a estar en contacto contigo. Pero si vives aquí en Miami y no te congregas en alguna iglesia o vienes de visita, nuestras puertas siempre estarán abiertas para recibirte, para conocerte. Serás muy bien atendido y sé que también serás de gran bendición como nosotros lo seremos. Así que Centro Familiar Nueva Vida en Jesús en Kendall, un lugar de transformación integral que está dispuesto para recibirte con todo el corazón. Bendiciones.